Hola Aries, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Aries, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana vamos a estar hablando de el amor y la salud. Bueno, Aries, vamos a ver qué hay esta semana, qué nos dice las cartas con respecto al amor. Wow, para muchos Aries hay bastante movimiento, hay matrimonio, mucho movimiento en el amor, hay reconciliaciones, hay compromisos, vas a conocer personas y vas a viajar. Aries, esos problemitas que tenías amorosos, para muchos arianos va a haber un espacio, va a haber una calma, va a haber una tranquilidad. Es buena la conversación, Aries, porque sé que eres un signo impulsivo, un signo que te gusta la aventura y que, bueno, a veces no eres mucho de llorar por las parejas. Pero una vez que te has establecido, una vez que tienes tu hogar, que tienes tu matrimonio, es importante mantener la fluidez de la comunicación para que todo vaya en armonía perfecta. Porque de eso se trata, Aries. Yo sé que eres un signo que no se te dificulta el conquistar personas. No obstante, ya que tienes tu hogar y tu familia, pues es bueno mantener esa armonía. Muchos arianos escogieron esta semana para casarse. Bueno, para esos arianos les deseo un éxito total porque escogieron una buena semana, escogieron un buen mes y hay fluidez de energía positiva. Entonces, escogieron una buena semana para ese transitar. Está el Aries que está pensando mucho si continúa en esa relación, si continúa en ese proceso en el que ha venido pasando, porque ha tenido un poquito de conflicto y piensa en sus hijos, analiza la situación. Entonces, Aries, este, conversa porque esta semana al conversar con tu pareja vas a tener una solución a eso que tú llamabas problema. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces como no nos comunicamos, no sabemos, pensamos por la otra persona, entonces no sabemos realmente si es una ilusión lo que tenemos en la mente con todo lo que hemos creado, que nos hemos creado un problema, o si realmente existe el problema. Pero una vez que te comunicas, una vez que conversas, todo fluye. Entonces, te sugiero que esta semana converses con tu pareja, hable y todo va a fluir con esa persona que amas, que en algún momento escogiste para compartir tu vida. Vamos a dejar la impulsividad un poquito a un lado y vamos a compartir con esa pareja esos viajes que habían venido planificando y que es el momento de disfrutar. Está el Aries que está pendiente del trabajo, que tiene dificultades en el trabajo, a Aries. Un poquito de calma no te viene mal. Conversar. Has estado muy trancado con respecto a la conversación y la comunicación. Entonces comunícate un poco más con esos compañeros de trabajo, con esas personas que tienen sociedades, porque es la manera que vas a lograr que todo fluya en tu entorno económico, en tu entorno amoroso, en tu entorno de amistad y que esas amistades perduren en el tiempo, Aries. Eso es bueno para la salud, eso es bueno para nuestro espíritu, para nuestra alma. Entonces, mantente en comunicación con las personas que te rodean, porque a veces tiendes a esconderte, a meterte en ese cuarto oscuro y solitario de tu mente,
donde no quieres darle información a las personas, donde no quieres darle esa comunicación de qué es lo que te está pasando. Y esta semana es importante la comunicación. Así que la frase para ti esta semana es la comunicación, Ari. Es importante que te comuniques, porque si no te comunicas, entonces vienen los desacuerdos, vienen las separaciones que después cuando no lo analizas, porque como eres un signo que saltas, entonces después cuando analizas la situación en frío, te das cuenta que pudiste haber tomado una decisión más acertada. Y por eso es bueno que te comuniques esta semana, para que las conversaciones sean más acertadas, las situaciones sean más acertadas, para que no tomes una decisión a la ligera, para que no rompas un lazo que quizás tiene mucho tiempo y no vale la pena romper. Porque total, Aries, comenzar una nueva relación, aunque eso te encanta, ¿no? El comienzo de relaciones, el ir y venir, eres un signo que te gusta eso. Pero a veces hay que tomar calma, ceder, darle espacio a la otra persona, hay que comunicarse. Está el Aries que tiene ese gran trabajo y que está muy complicado, que si el dinero no me alcanza, que si la situación se me escapa de las manos. Aries, es el momento de respirar profundo, de tranquilizarte, de no irte a esos pensamientos abrumadores y que te llevan a un estado de rigidez y de negatividad total. Por favor, tómatelo con calma. Estás como muy convulsionado esta semana. Vamos a esa impulsividad, vamos a calmarla un poco. Hay el área que va a viajar, va a conocer a personas, va a compartir con personas. Aries que va a fluir en ese entorno amistoso. Ese Aries que está viajando, que quiere un futuro diferente, ese Aries soltero que quiere divertirse, pasarla bien, pero que en el fondo desea una relación estable. Ese Aries va a conseguir eso que está deseando. Esta semana va a ser una semana donde te vas a enterar de muchísimas cosas con respecto a la amistad, al amor, solución en la vida de pareja, solución con los hijos, los conflictos esos con los hijos van a tomarse un descanso esta semana y qué bueno porque la armonía es indispensable en el hogar, es indispensable en el trabajo, con las amistades, con los vecinos. Entonces, es buena la comunicación esta semana. Es muy importante que esta semana fluya la comunicación para ti. Con respecto a la salud, Aries, es importante que esta semana medites, analices, porque estás sintiendo, hay muchos arianos que les está doliendo la cabeza, que están dándole esos ataques de ansiedad, porque claro, el Aries tiene algo que le gusta todo rápido, todo para allá, para luego es tarde. O sea, quiere un poquito de calma, respiro, meditación, sosiego, porque los dolores de cabeza te están haciendo subir la tensión por ese movimiento que tienes mental, porque el ariano es muy mental, todo lo quiere para allá, todo lo quiere rápido, este no se apura, aquel es muy lento, el otro no me dice las cosas. Entonces, meditar, tranquilizarse, tomarse las cosas con calma, es el momento para eso, Aries. El dinero está fluyendo y estás pensando en ahorros, estás pensando en tomar nuevos caminos, en tomar nuevas decisiones, y para eso tienes que tener esa calma que te estoy pidiendo, para que ese dolor de cabeza que te está dando ya se calme y fluya la energía que tú quieres para ese negocio que quieres cerrar, para ese ahorro que quieres hacer.
Porque fíjate, Aries, está el Aries que ya está embarazado, que el niño está por nacer, que tiene esas preocupaciones, que el dinero, o sea, que estás pensando muchas cosas. El Aries está ahorita muy complicado con esa pensadera. Tómate las cosas con calma, medita un poco, respira profundo. En las mañanas eh, camina un rato, si tienes que agarrar el autobús, vete a la siguiente parada. Si vas en tu auto, pues dale aunque sea 3 vueltas al auto y después entras. O sea, pero date esa tranquilidad. El ejercicio también es muy bueno. Búscate ese espacio para ese ejercicio, para que fluya la energía por todo tu cuerpo y se desintoxique. Entonces, toma mucha agua. En muchos sitios hay demasiado calor y es bueno que tomes agua. Para el que está en el sitio donde hay frío, se toma sus tecitos con limón, porque necesita desintoxicarse. Esos pensamientos lo único que han creado es un completo desastre en la parte mental. Es importante que estés calmado, Aries, porque tu salud es lo primero. Hay el área que va a viajar a estos lugares de agua, el mar, el río, la piscina. Mucho cuidado con estos. Como te gusta mucho la aventura y te gusta, y así estés casado, no te importa, déjame lanzarme por aquí, por el tobogán. Entonces un poquito de calma con eso, porque se presentan para algunos golpes en la cabeza y hay que tener cuidado con eso, hay que cuidar la salud. Aries, tú sabes que esta es una lectura general y esta lectura, bueno, para algunos es favorable, para otros no, para algunos ha resonado, para otros no. Entonces yo te recomiendo, Aries, que si tú quieres una lectura personal, bueno, te dirijas a mi página web y ahí vas a encontrar toda la información necesaria para obtener la cita, y así hablamos en profundidad y de una forma directa hacia tu persona, de qué quieres resolver, qué cosas quieres eh, saber, porque aquí se presenta es lo que está próximo a precipitarse. Entonces, esta es la información que dan las cartas. Entonces, como muchos arianos están viajando, muchos arianos están pensando en vacaciones, o muchos arianos tienen tanta situación en los negocios o en el trabajo, o mucho trabajo, entonces todos estos pensamientos están bloqueándote y por eso y todas estas preocupaciones están ocasionando que tengas dolores de cabeza. Entonces, por eso se te recomienda un poco el ejercicio, el movimiento, aquel que está preocupado porque el niño ya está por nacer, entonces, o que la novia salió embarazada. O sea, el ariano esta semana está muy preocupado y por eso se le recomienda un poco de tranquilidad, un poco de sosiego, y que maneje la situación con más calma. Bueno, Aries, sin más nada que decirte, éxito en esta semana, y ya sabes, la comunicación es importante. Permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia, Aries.